Esperando que se conecten los demás, yo les envié ayer, les devolví retroalimentados sus objetivos y evaluados. Cualquier consulta que tengan al respecto, algún comentario. eh, Obviamente las clases también son para ir resolviendo esas dudas. Quizá podríamos destinar el último rato de la clase para resolver esas dudas que tengan sobre la evaluación, sobre la retroalimentación de los objetivos. Disculpa, pero estoy un poco resfriado. Entonces tendríamos las notas sumativas del día también contarles, y nos quedaría solo una evaluación para poder tener la primera parcial, equivalente al 35% de la nota del promedio final de la asignatura, que sería la formulación de las preguntas guías y las hipótesis. Luego de eso, después de la formulación de los objetivos, las preguntas y hipótesis, pasamos al marco teórico, a cómo formula, se redacta el marco teórico, y ahí yo les voy a dar más detalles también al respecto. Bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo y a las y los que se han conectado. Muy buenos días, muchas gracias por estar esta mañana aquí. Vamos a estar hoy jueves y mañana viernes vía online. La próxima semana retomamos en presencial. Como les contaba a sus demás compañeros, ayer les devolví sus objetivos revisados, ¿cierto? Retroalimentados con una evaluación, con una nota. Esta sería la tercera nota sumativa y a la cuarta ya se transformaría en la primera nota parcial, que equivale al 35% de la asignatura. También importante recapitular lo que hemos hecho hasta el momento. Nos aproximamos a los enfoques de investigación, enfoque cuantitativo, enfoque quali, enfoque mixto, ¿cierto? Luego vimos los objetivos, cómo se redactan, vimos cómo se redacta el planteamiento en la clase pasada, que fue recuperativa y que está grabada. Y ahora nos queda ver lo que es la pregunta guía y las hipótesis. Yo no sé si tienen alguna consulta, cualquier duda al respecto de lo que hemos avanzado hasta el momento. Yo no, profe. Ya. Entonces, como les contaba, aquí es importante que, bueno, todas las clases es importante que presten especial atención, pero sobre todo a lo que concierne a la pregunta de investigación. En cuanto a una investigación, es propiamente una pregunta, ¿no?, que nos hacemos, que le hacemos a nuestro entorno para conocer alguna problemática, reconocer alguna necesidad educativa. En este caso, en el ámbito suyo, que son, ¿cierto?, la educación física, la pedagogía en educación física. Hoy día vamos a adentrarnos entonces a las características principales de las preguntas de investigación, cómo formularlas. Vamos a revisar algunas, solo 3 investigaciones que son sobre educación física también. Me gusta poder ejemplificar con investigaciones que sean de su ámbito disciplinar, para que de alguna manera también sirvan de ejemplo, de referencia, para poder redactar. Y por tanto vamos a observar las preguntas guías en 3 investigaciones. No vamos a leer toda la investigación, claramente, solamente nos vamos a dirigir a su introducción, al planteamiento, donde aparezcan estas preguntas guías. Para eso,
están disponibles estas investigaciones en la carpeta Drive que utilizamos siempre, más la caja de herramientas que vamos a utilizar para la formulación de las preguntas guías, que está compuesta por la taxonomía de Bloom y una cápsula audiovisual en YouTube para que se puedan guiar. Entonces, si me dan un segundo, voy a compartirles al tiro para después no olvidar el link de el Drive donde están los materiales que vamos a revisar hoy día. Los recursos de aprendizaje, la caja de herramientas, como yo la denomino. Insisto que por mientras, consulta, pues, este es el momento, puede hacerla, libre de hacerla. Lo voy a compartir aquí en el chat y por favor alguien me pueda decir, eh, si, si tiene acceso al Drive, a la carpeta Drive, con materiales para la clase de hoy, que son esto. Sí, profe, sí están. ¿Aparecen estos documentos que están aquí en la pantalla? Sí aparecen. Súper. Gracias, Andrea. Bueno, entonces, ahí para que tengan abierta la carpeta, porque vamos a ir revisando el material, leyendo las investigaciones. Ojalá los que están desde el computador puedan tenerla abierta en una pestaña. Estén moviendo, movilizando, como Bruno que va en el metro, y que tiene señal a ratos. Bueno, al menos después poder revisar la carpeta. Ya. Y por último, para cierre de la clase, van a bosquejar, al igual que como lo hicieron para los objetivos, en los grupos que ya han ustedes determinado, las preguntas guías de investigación, que van a ser al menos 3 preguntas guías de investigación y que me van a compartir a mí por Google Doc para yo poder realizar la primera retroalimentación. Luego yo les devuelvo esa retroalimentación, ustedes incorporan esos detalles y ahí por último entregan la próxima semana. Esta entrega de las preguntas guías tendría que ser hoy, pero bueno, coloqué aquí acordar hora, porque en realidad no sé cómo están de tiempo, si es que de hoy día, en el transcurso del día, pueden hacerme llegar el bosquejo de estas preguntas guías o lo podemos dejar para más tarde o para mañana. Bueno, cuando lleguemos al momento de la actividad, que es la parte práctica de la sesión, veamos cómo andamos de tiempo y lo decidimos entre todos. Pero por mientras voy a seguir avanzando. Entonces, ese es el objetivo itinerario de la clase de hoy. Que va, que se conduce para conocer cómo se formulan las preguntas guías. Mañana veremos la hipótesis, los supuestos hipotéticos, y con esto ya obtendrían la cuarta nota sumativa para poder promediar la primera parcial, equivalente a un 35% de su promedio final. Entonces, este último proceso que nos queda para obtener esta última nota es hoy día bosquejar y entregar las preguntas guías, mañana bosquejar y entregar el supuesto hipotético o la hipótesis, yo devolverles la próxima semana retroalimentados preguntas e hipótesis, ustedes incorporan esas
retroalimentaciones y finalmente entregar el próximo viernes 30, hasta las 12 de la noche. Yo sé que no todas las investigaciones tienen hipótesis, ¿ya? Por si alguien lo debe estar pensando. Por ejemplo, las cualitativas no necesariamente tienen que tener hipótesis, y en cualitativas se llaman o se denominan supuesto hipotético. Pero para fines de ejercitar, por más que su investigación no vaya a tener hipótesis, igual se va a considerar para esta oportunidad, ¿ya? Porque de alguna manera es la forma que ustedes tienen que aprender de aquí para siempre, de cómo hacer investigación, y tanto la pregunta guía, los objetivos como la hipótesis son importantes aprender a plantearlas, a formularlas. Bueno, entonces este sería el cronograma para este proceso de delineamiento y retroalimentación de las preguntas guías, hipótesis. No sé si hay alguna consulta, si no, después ustedes pueden volver a revisarlo en la grabación o en el PPT. Comenzamos de lleno en las preguntas de investigación, a definirlas, conocer sus características, su importancia, cómo plantearlas, cómo escribirlas. Cualquier cosa me dicen, me escucho bien, se me va la voz. Ya. Entonces, las preguntas de investigación, como les contaba o adelantaba en clases anteriores, son, en síntesis, guía, ¿cierto?, de la investigación, al igual que los objetivos de la investigación. Y muchas veces estas preguntas están formuladas desde los objetivos, pero en modo interrogante. Tienen por sí una categoría de transversal a lo largo del desarrollo de la investigación, pues guían al investigador, y además tiene, como dice aquí Hernández, la ventaja de presentar la problemática que vamos a estudiar en nuestra investigación de manera directa, minimizando la distorsión. Al formularse en pregunta, queda mucho más claro lo que queremos conocer, queremos responder por medio de nuestra investigación. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere porque minimiza la distorsión. Además, son parte integral del planteamiento de la investigación. Casi siempre vamos a encontrar las preguntas de investigación insertas en el texto del planteamiento de la investigación, que es el primer apartado, o uno de los primeros apartados, de los primeros capítulos de un documento de investigación, sea una tesis, sea un artículo de investigación científica. Al igual que los objetivos y al igual que las hipótesis, estos están insertos en el planteamiento del problema. Con frecuencias, las preguntas de investigación responden a un qué, a un por qué y a un cómo, pero como veremos más adelante, existen también otros modos de encontrar el pronombre indicado para realizar la pregunta dependiendo de nuestro objetivo. Si vamos a analizar, hay una manera de preguntar desde la taxonomía de Bloom para analizar. Si vamos a describir, hay una taxonomía específica para preguntar cómo describir. En fin, eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, a grandes rasgos, esa es la pregunta de investigación, su importancia, las características son centrales y consisten en que orientan la investigación para encontrar las respuestas adecuadas, organizan y delimitan la investigación. Delimitar, importantísimo, lo he dicho en casi todas las clases, investigación, sobre todo en el ámbito educacional, tiene que estar situada, delimitada en un contexto espacial, temporal, específico. No, nunca es
general. Por lo tanto, esas preguntas también tienen que ser delimitadas, concretas, específicas. Mantienen a los investigadores enfocados a lo largo del desarrollo de su investigación. En el caso de las investigaciones cualitativas, enfoque cualitativo, estas preguntas mutan, cambian, se modifican a lo largo del desarrollo de la investigación. En el caso de las investigaciones con enfoque cuantitativo, estas casi siempre se mantienen porque son la guía central de la pregunta sobre el dato o lo numérico que se pretende conocer. A ver. Pero en cualitativa tienen esta gracia que las preguntas van transformándose. O a veces se mantienen y no hay problema, pero la ventaja es que al ser el enfoque cualitativo flexible nos permite que las preguntas vayan, al igual que el objetivo y la hipótesis, puedan ir modificándose dependiendo del contexto de nuestra investigación. Las preguntas guías de la investigación tienen que ser escritas siempre de manera, como decíamos, delimitada, concreta, precisa. No puede ser planteada de manera ambigua ni abstracta. Tiene que ser aterrizada, posible de ser respondida por medio de la pesquisa, el trabajo de campo que nosotros declaramos vamos a realizar en nuestra investigación. Y al igual que los objetivos durante el desarrollo de la investigación, pueden modificarse, como les decía recién, las preguntas que fueron las que originaron la investigación, o agregarse otras, que era lo que me faltaba añadir. Agregar otras preguntas que al principio se habían contemplado. En cuanto a las características y la importancia de las preguntas guías. Ahora, yo les he preparado un decálogo que pueden tomarlo también como todos los recursos de aprendizaje que yo comparto con ustedes para las clases, con los cuales me apoyo, son en sí parte de la caja de herramientas que ustedes deberían o pueden utilizar para redactar las preguntas guía, o la semana pasada cuando vimos lo del planteamiento o los objetivos. Se trata de que estas mismas presentaciones, recursos de aprendizaje, sirvan a ustedes para orientarlos en la formulación de estas partes importantísimas de las investigaciones. Entonces aquí yo les he preparado un decálogo para formular preguntas guías de investigación, 10 puntos que ustedes deberían tener presentes a la hora, al momento de formular sus preguntas guías de investigación. Esta no es la estructura de cómo pueden formular la pregunta guía. Eso lo vamos a ver enseguida de esto. Esto es para orientarlos, cómo deberían estar formuladas las preguntas guías. Y como un decálogo, quiere decir, son 10 puntos. 10 puntos que están ahí establecidos, que yo seleccioné de algunos manuales de metodología para poder orientar la formulación de las preguntas guías. Bueno, partimos. Están aquí en distintos colores. Yo lo dejé en letra blanca. Ojalá se vea, se alcance a ver bien en casa. Ya, dice primero que las preguntas guía de investigación se plantean, como hablábamos desde Hernández et al., cuando él definía la pregunta de investigación, como un qué, un por qué, un cómo. Y además, estas fórmulas se pueden ampliar si revisamos la taxonomía de Bloom, que es un apoyo para poder plantear preguntas de investigación. Regularmente son los propios objetivos de investigación, pero presentados de forma interrogante. ¿Cierto? Aquí ya vamos resumiendo lo que les he ido contando hasta el momento. Entonces, para no complicarse y decir cómo, entonces las preguntas guías son distintas a los objetivos de investigación. ¿Tienen que decir algo distinto? No, no tienen que decir algo distinto.
tienen que decir lo mismo, pero planteados, presentados de manera de interrogantes. Esta guía creo que es la que más les puede ir sirviendo para escribirlas, para plantearlas. No se ocupan preguntas generales, como por ejemplo, quiero hacer una investigación y digo, ¿por qué las personas se enferman del corazón? Esa sería una pregunta de investigación demasiado amplia, que no podría ser respondida con una investigación situada, contextualizada en un lugar determinado. Entonces, evitar preguntas generales. Tienen que estar, por tanto, planteadas de manera específica, situada, enfocada, concreta, ser claras, comprensibles para otras personas y para ustedes mismos, como los investigadores, obviamente. Y aquí redundo, es algo que voy a repetir todas las clases porque es importantísimo y que tiene que ver con la redacción. Porque finalmente todo lo que estamos aprendiendo para investigar se resume en aprender también a redactar, a escribir bien. Si se fijan, sus síntesis profesionales cuando llegue el momento, o tesis, o investigaciones, o artículos, o publicaciones que ustedes vayan a crear, son escritura, ¿cierto? Son el medio en el cual se manifiesta la investigación. Por lo mismo, hay que estar siempre pensando, tanto cuando uno redacta planteamiento, como marco teórico, como cualquier apartado de nuestra investigación, en la situación retórica. La situación retórica, que es estar pendiente, estar consciente, estar atentos de nuestros lectores. ¿Quién va a leernos? ¿Quién va a ser la audiencia que nos puede leer? Y en ese caso, uno tiene que pensar que escribe para un lector común, no para un erudito ni un experto. Uno tiene que escribir como si le estuviera escribiendo a un lector común. Y ese lector común estuviera leyendo. Por lo tanto, tiene que ser escrito de manera simple, pero a la vez técnica, científica, ¿cierto? Como hemos dicho siempre. Por lo mismo, para escribir cualquier texto en la vida, vayamos más allá, ¿cierto? En la vida, sea una investigación, o yéndose, cruzando la orilla y yéndose a la literatura, es necesario estar consciente de la situación retórica, y la situación retórica es preguntarse quién va a ser nuestro lector. Y al definir quién va a ser nuestro lector, escribimos para él, para que entienda de la manera más simple y precisa. Deben establecer los límites temporales y espaciales del estudio, esas preguntas guías de investigación. Alguna de esas preguntas debería decir, ¿cierto? Interrogar sobre cuáles van a ser los espacios y el periodo de tiempo en el cual se va a desarrollar la investigación. Ese es el punto 6. Recuerden que estamos revisando un catálogo, o sea, un decálogo, y el decálogo se compone de 10 puntos. Pasamos al 7, y el 7 dice, se deben esbozar las preguntas guías presentando las unidades, los sujetos o los casos a analizar. También puede formularse una interrogante, una pregunta de investigación, que nos diga cuáles son los sujetos que vamos a investigar, o cuál es la situación socioeconómica de los sujetos, de los estudiantes, de los profesores, de los talleristas de tal lugar. Entonces también las preguntas de investigación pueden interrogarse sobre quiénes van a ser los casos, la unidad de los sujetos de nuestra investigación. Las preguntas de investigación, no se vayan a confundir, yo las denomino como preguntas de investigación, o también pueden denominarles como preguntas guías de investigación, o preguntas
de estudio. Para que no se confundan, esa era una acotación. Estas preguntas además pueden y deben esbozar los conceptos, las variables, las categorías más relevantes que serán profundizadas en la investigación. Por ejemplo, si una de las investigaciones está hablando de autoconcepto, de la autoestima, alguna de las preguntas debería incluir este concepto y preguntarse respecto de cómo la autoestima o el autoconcepto mejora la disposición a la clase de educación física, como un ejemplo, ¿no? Entonces los conceptos teóricos medulares también deben estar presentes en la formulación de las preguntas guías. Deben también responderse realizando el trabajo de campo. El trabajo de campo es cuando uno ya tiene definido la muestra, el lugar donde va a ir a hacer su investigación, las personas, y hace la entrevista, suministra el cuestionario, la encuesta, y recolecta los datos que necesite para su investigación. Entonces estas preguntas deberían estar siendo respondidas cuando uno realiza ese levantamiento, esa pesquisa, ese trabajo de campo, para poder conocer cuál es la información, los datos que recogimos con los estudios empíricos. ¿Okay? En la mayoría de sus casos son estudios empíricos, pero también hay estudios bibliográficos. Entonces, ¿a qué se refiere con bibliográfico? Cuando, por ejemplo, algunos de sus grupos en sus objetivos establece que va a realizar una revisión de la literatura existente respecto de un tema. Entonces, también es una manera de recolectar información, una revisión de la literatura, un estado del arte, ¿cierto? Por eso yo colocaba ahí. Y estas preguntas que se formulan en la investigación tienen que estar respondiéndose mediante esta pesquisa, este levantamiento de datos que podemos hacer o en una entrevista o en una encuesta, o mediante la revisión, la lectura de bibliografía, de literatura especializada sobre el tema de nuestra investigación. Como todo en la investigación, en lo observable o en lo medible, deben reconocerse estas respuestas con las cuales nosotros vamos a llegar a los resultados, a la conclusión finalmente de nuestra investigación. Y el último punto de este decálogo es aportar conocimiento sustancial en un área de estudio o profesional. ¿Ya? Que las preguntas guías, que la investigación en general, más bien, aporte, mejore las prácticas educativas, mejore el conocimiento sustancial respecto de su ámbito disciplinar, que es la educación física. ¿Cierto? Tienen que tener todas las investigaciones esa relevancia, esa justificación. Y ahí quisiera hacer un alcance a algunos de los objetivos que yo revisé de los grupos. Les falta aún ese carácter de investigación más educacional, quiero decir. ¿Ya? Recuerden que este es el ramo, la asignatura de investigación educacional, y por lo tanto se diferencia de la otra asignatura de investigación de la actividad física, porque tiene que responder a prácticas, a la mejora de práctica educativa, aportar el conocimiento de prácticas educativas en el ámbito suyo, que es la pedagogía en educación física, de la actividad física en general. Pero por eso algunos de los objetivos que yo revisé ayer les faltaba ese componente, ¿ya? Y los invito a poder incorporarlo, ¿ya? Porque no nos va a servir hacer una investigación solamente para saber el estado emocional de personas que practican tal deporte si no está contextualizado en un ámbito educacional. Para que eso quede claro. Bueno, hemos llegado entonces al final del decálogo para formular las preguntas guías. ¿Alguna consulta?
Por mi parte no, profe. Gracias, Andrea. Parece que están todos los otros mimiendo. Mimir. Voy a... denme un segundito que voy a buscar agua aquí al lado y vuelvo enseguida. Por mientras, si alguno tiene alguna consulta, yo lo escucho. Ya. No muere nada. Sí. Continúo. Habemos 26 zonas en sala. Súper. Para las y los que no han podido asistir, entrar en la grabación para ponerse al día. Ya. Entonces, ahora, como les contaba, hay en la carpeta Drive que les compartí 3 investigaciones dentro de todo lo que hay, ¿no? Porque están el PPT, hay un PDF con las taxonomías de Bloom, y no recuerdo qué más, creo que eso. Y hay 3 investigaciones, 3 documentos PDFs de investigaciones, que son los que vamos a revisar ahora, ¿ya? Poniendo especial atención en cómo formulan sus preguntas de investigación, en qué lugar, en qué parte del texto colocan las preguntas guías, investigación, todo eso es lo que les invito a que estén atentos, a que observen, para que cuando sea el momento de ustedes de redactar el planteamiento del problema, por ejemplo, sepan en qué lugar tendría que ir las preguntas guías, en qué lugar los objetivos, en qué lugar los supuestos hipotéticos. Ya. El primero que vamos a revisar es este paper que se llama La educación física escolar desde el punto de vista del alumnado de educación primaria y del estudiante de magisterio. Esta es una tesis española, creo. Sí, sí, española. Por eso habla de estudiante de magisterio, que es como el equivalente de decir estudiantes de pregrado de pedagogía en educación física. Y lo que vamos a leer son páginas 348 y 349. Y para eso yo voy a compartir pantalla donde aparezca el... Están viendo el paper ahora, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper. Sí, profe. Gracias. Entonces, esta tesis que se llama La educación física escolar desde el punto de vista del alumnado de educación primaria y del estudiante magisterio, tiene 4 autores. ¿Ya? Siempre es importante ir conociendo cómo están, cuál es la forma, la estructura. Marianela dice que aún no le parece nada. Quizá está cargando. Ahora sí. Ya, es importante cuando leemos los papers, ir mirando todo, cómo están planteados, formulados, cuál es su formato. Casi siempre aparece el nombre de la revista arriba, el volumen, el número de páginas, y los autores, ¿no? Que son importantísimos, porque si es que quisiéramos citar este estudio en nuestras investigaciones, tendríamos que ocupar los apellidos de estos autores. Vamos a ver luego eso cuando revisemos formato APA, séptima edición, pero desde ya es importante que vayamos orientándonos cuando vamos conociendo este tipo de documentos de investigación. Ya. ¿Dónde estaba la pregunta? Ya. Voy a leer bien rapidito y después ojalá el próximo paper, para que avancemos también más rápido, me pueda acompañar alguna de ustedes con la lectura. El ejercicio, como
les contaba, reitero, consiste en identificar la pregunta de investigación, dónde está, cómo se formula, y la relación que tiene con la problemática que menciona la investigación que estamos leyendo. Por ejemplo, aquí en este paper aparece la pregunta en la introducción, que la introducción no es lo mismo que el planteamiento del problema, pero es uno de los apartados que da al comienzo, al principio de nuestra investigación, del texto de nuestra investigación, lo que quiere decir que las preguntas de investigación tienen que estar o deberían estarlo al comienzo de los textos completos de las investigaciones, ya sea la introducción o ya sea nuestros planteamientos del problema. Entonces, dice, punto de partida del estudio que se aborda en el presente artículo son las opiniones del alumnado de educación primaria, EP, que afirma que la asignatura de educación física, EF, es la que más les gusta, y de la valoración de estas afirmaciones por parte del profesorado de educación primaria, especialista en educación física, durante el practicum del magisterio, que debe ser lo equivalente a la práctica profesional acá. Ante esta certeza, creemos que es importante para el profesorado y alumnado universitario de la titulación de magisterio en especialidad de educación física averiguar por qué piensan esto los niños y niñas en edades comprendidas entre los 8 y 12 años que cursan EP. Ahí ya aparece inmediatamente esbozada la pregunta, una pregunta de investigación. No está, como vemos, necesariamente entre signo de interrogación, porque como ustedes bien saben, las preguntas también pueden estar introducidas, insertas en una redacción sin necesidad de llevar los signos de interrogación que conocemos usualmente. Todo depende de la forma en cómo se redacta. Entonces ahí apareció una pregunta y es central, ¿no? ¿Por qué existe esta valoración, esta estima por la clase de educación física, tanto de profesores como de estudiantes? Después dice, la descripción de este fenómeno se puede hacer desde diversos puntos de vista. En nuestro estudio se pretende examinar por qué el alumnado de EP, que era, era educación primaria, manifiesta que la educación física es la materia que le resulta más atractiva y comprobar empíricamente si los hechos que deseamos explicar son realmente ciertos. Tomando esta posición, se plantea la investigación para responder a la siguiente cuestión. ¿Por qué el alumnado de educación primaria valora más positivamente la educación física escolar dentro del currículum de la etapa? Tras la misma se esconde la intención de contribuir a mejorar la calidad de la educación en general y de la educación física en particular, tanto del alumnado de educación primaria como del estudiante de magisterio. Vamos a quedar ahí con este artículo, pero ahí ya emergieron al menos 3 preguntas, ¿no? Que no están literalmente, no están directamente escritas algunas, pero son parte, ¿no? El por qué piensan esto los niños y niñas en edades comprendidas entre los 8 y 12 años que cursan EP, por qué piensan esto, por qué piensan esta valoración, ¿no? Que era lo que trata la tesis, por qué valoran de esta forma. Luego dice, examinar por qué el alumnado del EP manifiesta que la educación física es la materia que le resulta más atractivo, y después ya literalmente, así de forma explícita, la pregunta por qué el alumnado de educación primaria valora más positivamente la educación física escolar dentro del currículum, dentro del currículum en esta etapa. Eso, yo revisé, por supuesto, el artículo completo y aquí estaban aposadas, aquí están las preguntas de investigación y como vimos, muchas veces están escritas de manera explícita, literal, como vemos aquí en esta parte que les subrayo, con sus signos de interrogaciones, y otras veces están introducidas en la redacción. Respecto a esta tesis. Ahora vamos a revisar el segundo, que es
La educación física chilena y su profesorado, proponiendo algunos retos para la investigación en el área de la educación física, ¿no? Y voy a volver a... Ustedes van a encontrar estos textos, como les decía, en la carpeta de Drive que les compartí. La letra está media chiquita. Bueno, están viendo ahora el paper, ¿cierto? No el PPT. Sí. Ya, entonces, nuevamente hacemos el ejercicio de entrar al texto mirando todas su formato, su modalidad. Arriba aparecen el nombre de la revista, el año de publicación, aspecto importante a tener en consideración cuando tengamos que citar en APA, ¿cierto? Ver dónde están los elementos que se requieren para la citación. Es importante, arriba los años, el nombre de la revista, el nombre del artículo, los autores, indexación, qué revista es, cuál es la importancia de esas revistas científicas. Aquí hay dos autores, uno de la Universidad Católica de Valparaíso y otro autor de la Universidad de Santiago de Chile, Alberto Moreno, Carolina Poblet. Y aquí les voy a pedir, sí, ayudita con la lectura. Yo la revisé y hay hartas siglas, así que a medida que vayan leyendo deberían quizá no repetirlas porque las vamos a ir siguiendo con la lectura bien nosotros. Vamos a llegar hasta donde están las preguntas de investigación, que es en la página y que les señalo, preguntas de investigación, es en la página 292. Pero vamos a partir por el comienzo para entenderla desde el principio. Voy a pedir la ayuda de ustedes, estimados estudiantes, para que me acompañen con la lectura. ¿Quién se ofrece, por favor? Quizás si no ve bien desde la pantalla, puede abrirlo en otra pestaña y desde ahí leerlo como guste. Estamos en el artículo que se llama La educación física chilena y su profesorado, proponiendo algunos retos para la investigación en el área. Y estamos identificando las preguntas guías de estas. ¿Quién me acompaña, por favor? Yo, profe. Yo. Lo que sí estoy silente, así que si es que me demoro un poco es por eso. Por favor, lea a su ritmo. ¿Ve bien o lo hago más chico? Sí, desde la educación física, toda la primera parte, Sí, hacia abajo. claro. Ya. La educación física chilena, en adelante, EFECH, está experimentando grandes e importantes cambios en los últimos años. El aumento de 2 a 4 horas semanales de clases para la asignatura de la enseñanza básica, decreto número 2960 en el año 2012, la creación de un sistema de medición de su calidad, SIMSE, hace 2013, la construcción de estándares de desempeño para la formación de profesores en el área, CPI 2013, y la creación de una nueva asignatura denominada Educación Física y Salud, en adelante, EFSA, que sustituye a la educación física existente hasta el año 2012, Mineduc 2013, y que propone una estructura curricular basada en competencias, no en objetivos y contenidos, para la construcción de hábitos de actividad física saludable, tanto en enseñanza básica como en media, y la fundación del Ministerio del Deporte en el año 2013. Ministerio y Secretaría General de Gobierno 2013, son ejemplos claros de lo que podría caracterizarse como una situación ideal para una asignatura que forma parte del currículum escolar. Si a esto le unimos el diseño e implementación de un programa social, Elige Vivir Sano, que pretende dar respuesta a los preocupantes datos existentes en relación a la salud de la población infantil y juvenil en Chile,
con altos índices de obesidad y sobrepeso, MinSal 2009-2010, 99, la escasa adherencia a la realización de actividad física de manera regular y los malos hábitos nutricionales, sin duda que la primera lectura de lo expresado nos conduce a realizar una eventualización positiva de las intenciones de los gobiernos de turno para con el bienestar de los niños y jóvenes chilenos, además de considerar que se está enalteciendo la asignatura de educación física y salud en la actualidad como área curricular determinante en la contribución al bienestar de las personas. Súper. Dígame, acompáñeme con este otro y de ahí de seguro hay otro estudiante que nos va a acompañar. ¿Se puede seguir con sin embargo, Vanessa? Ya. Sin embargo, esta situación se constituye en un problema cuando dichos cambios no están basados en evidencias científicas y pedagógicas construidas a partir de una investigación contextualizada al ámbito nacional, sobre todo si la investigación que se ha generado no ha sido capaz de mostrar la situación actual en la que se encuentra la asignatura. Si nos hacemos eco del cuestionamiento internacional existente sobre la importancia que tienen las políticas públicas basadas en evidencias, no en ocurrencias, entonces las transformaciones que han tenido lugar en el EFECH se constituyen en un problema, más que la solución a ciertos inconvenientes sociales y educativos. Perfecto. Gracias, Vanessa. Si no encuentro otro voluntario, probablemente la vaya a molestar de nuevo. Pero igual, pregunto, ¿hay alguien que nos pueda, porque esto es compartido, que nos pueda seguir leyendo? Es un tema atingente, interesante, tiene que ver también con su ámbito disciplinar. Quedamos en un primer análisis crítico de algunas de las propuestas y cambios que se ofrece, porfi, para avanzar. Alejandro, Franco, Gabriela, Hugo, hay varios. Lo más probable es que haya alguien que esté desde el computador, que le sea más fácil. Ya, porque si no se nos va a pasar la hora y todavía faltan hacer algunas cosas. Vamos, vamos. Vamos. Pero me imagino que no pueden leer porque están como desde el celular o algo así, ¿no? Sí, profe, yo voy a leer desde el celular. Ya, vale. Gracias. Ya quedamos sin embargo, ¿verdad? No, quedamos Perdón, análisis en un primer crítico análisis. de las propuestas. Ya, Ya, pero usted me puede ir compartiendo por supuesto. y ya. Lo voy moviendo. En un primer análisis crítico de algunas de las propuestas y cambios, Voy para arriba. Ya. Descrito anteriormente. descrito anteriormente para la fecha, se observó que el CIMSE en la FECH es poco coherente con las bases curriculares y los planes y programas de la asignatura. El aumento de horas de la asignatura está basado en una relación equivocada a nuestro entender, que entiende que más horas es mejor, sin tener claro si lo que estaba haciendo era bueno, pues no siempre se cumple la relación de que más es mejor. Si no fuera así, existen escasas evidencias al respecto, estaríamos proponiendo más horas de una actividad que no genera aquello que se quiere lograr, la construcción de hábitos saludables. Sin duda que desde la perspectiva del colectivo docente, todas las transformaciones sufridas por la EFECH han sido una excelente noticia, pero es difícil estar de acuerdo en que son la mejor manera de contribuir a la solución de un problema tan complejo como la construcción de hábitos saludables entre la población infantil y juvenil. La creación de la nueva asignatura, Educación Física y Salud, si bien plantea cambios relevantes desde el punto de vista curricular, sigue poniendo el énfasis en la realización crítica de actividad física desde un enfoque biomédico.
Ello a pesar de que las escasas investigaciones chilenas existentes son críticas con este modelo. Críticas que surgen desde la comprensión de que en aquellos lugares donde la FH ha contribuido en la generación de ciertos hábitos saludables entre los escolares, es, entre otros motivos, porque ha conseguido transformar la asignatura de la que hablamos en una parte más del entramado social, que debe actuar para la construcción de los hábitos mencionados. No más de 5 proyectos de investigación concursables desde el año 2005 se han dedicado a investigar alguna problemática relacionada con la FH, y solo existen 7 revistas científico-técnicas en el área, ninguna de ellas indexadas en las 3 bases de datos científicas de mayor consideración e importancia en Chile, como WOS, Scopus y Cielo. Sin duda que esto último es resultado de un escaso desarrollo científico de la FH, o educación física, sí. Ya, bueno, pero también es motivo de preocupación al no tener una serie de evidencias científicas y pedagógicas contextualizadas al ámbito nacional que den sustento al desarrollo profesional de todos aquellos que se dedican a la asignatura. Por último, unido a lo anterior, y como consecuencia de ello, entre otros factores, el estatus social de la FH es bastante cuestionable. Desde los años 80 y a raíz de los cambios administrativos que llevaron a que el colectivo docente comenzara a desarrollar su trabajo en condiciones laborales deterioradas. El prestigio social del profesorado ha sufrido una importante merma. Dicha desvalorización social ha sido más fuerte entre los profesionales dedicados a la educación física, causado, entre otros motivos, por el escaso valor educativo asociado a las prácticas corporales en comparación con las intelectuales, y la equivocada dicotomía entre trabajo intelectual, ¿sí? Y descanso. Entre trabajo y descanso, juego y deporte. Es más, sumado a las escasas evidencias científicas que sustentan las transformaciones relatadas, estas se han llevado a cabo sin la consideración de que el profesorado del área que trabaja en los diferentes centros educativos piensa, dice y hace. Es por ello que desde algunos años venimos investigando las creencias del profesorado y su quehacer pedagógico en relación a cómo la asignatura puede contribuir o está contribuyendo a uno de los graves problemas que acechan a la sociedad chilena: la desigualdad de oportunidades, pues consideramos que la misma afecta a las posibilidades de construcción de una educación física anclada y sustentada en la justicia y la equidad. Es desde aquí que una serie de preguntas han dirigido nuestro trabajo investigativo en los últimos años y nos han permitido establecer una serie de cuestionamientos y objetivos que desarrollamos en este trabajo, a saber: preguntas de investigación. ¿Cuáles son las creencias de los docentes de educación física respecto de la función social que deben aportar al área? ¿Qué barreras a nivel personal, profesional o institucional perciben para orientar la educación física hacia un enfoque pedagógico que busque la transformación social y trate de minimizar la desigualdad? ¿Qué solución o alternativas ven viables los docentes de educación física de incorporar en el área para generar un trabajo transformativo? ¿Cómo se estructuran temporal y espacialmente las clases de educación física? ¿Cómo actúan los profesores o profesoras ante las minorías presentes en sus estudiantes? ¿Qué aprendizajes y contenidos se muestran con mayor regularidad en las sesiones de clase? A partir de estas preguntas proponemos los siguientes objetivos de investigación. Ya, súper. Hasta ahí nomás, porque lo importante era que aparecieran las preguntas de investigación que acabas de leer. Muchas gracias, estimado. Las que aparecieron, tardamos en llegar, pero los autores, ¿cierto?, la posicionaron en medio más o menos del planteamiento de la investigación. Creo que es muy relevante, más allá de la pregunta de investigación, el tema que abordan en esta investigación, la falta de investigación respecto de la educación física, de las prácticas educativas en educación física. Eh, es un llamado a ustedes mismos como estudiantes, como futuros profesionales, a poder realizar investigación en este ámbito, ya que hay necesidades, problemáticas que están ahí todavía latentes y que necesitan ser cubiertas, desarrolladas, investigadas. Es un texto interesante, así que también de seguro les puede servir a ustedes para sus propias investigaciones, para argumentar alguna parte de lo suyo. Bueno, vamos a dejar entonces
esta parte de la lectura hasta aquí. Revisamos 2 de los 3 paper que yo había seleccionado para ejemplificar las preguntas de investigación. El tercero, que no vamos a revisar por asuntos de tiempo, para poder alcanzar, para que ustedes puedan alcanzar al menos quejar las preguntas guías, algunas, las que alcancen. Esta queda ahí también en el Drive, por si después quisieran leerlo. Se llama Actitudes y Motivación en Educación Física Escolar. Ya, y aquí ya viene lo que tiene que ver con la caja de herramientas para formular las preguntas y guías de investigación. ¿Qué es se me corrió el Drive. Ahí. ¿Qué es la taxonomía de Bloom que vamos a utilizar? Y sobre todo el video que les adjunto desde el minuto 7:40 segundos en adelante, cuando habla de que para formular, escribir la pregunta de investigación, es buen ejercicio mirar los objetivos de investigación. Esta es la taxonomía de Bloom, es la que ustedes van a encontrar en el Drive, y que está explicada en el video y que igual voy a explicar enseguida. Ya. Siempre olvido hasta qué hora tenemos con este ramo. ¿Hasta las 9:20? Sí, profe. 9:20, ya. Nos quedarían 20 minutos y me interesaría que en esos 20 minutos ustedes pudieran haber avanzado las preguntas de investigación, pero creo que no vamos a alcanzar porque antes de eso era bueno revisar este video y la taxonomía de Bloom. Entonces, vamos a dejar, vamos a revisar ahora el video y la taxonomía de Bloom. Y mañana vamos a ocupar los primeros minutos para que ustedes puedan formular por grupo las preguntas de investigación. Y también en la misma sesión poder también formular la hipótesis, que es mucho más rápido y más breve, que no viene con tanto contenido como la pregunta guía al objetivo, sino que es más conciso. Ya, así que si están de acuerdo y no hay problema, vamos a destinar estos últimos 19 minutos que quedan en revisar este video, una parte del video, no toda, y la taxonomía de Bloom, que es esta que está aquí y que también está en el Drive que yo les he compartido. Bloom es un lingüista, el apellido es lingüista, que hablaba sobre los procesos cognitivos de orden superior y los procesos cognitivos de orden inferior. Como ustedes ven, aparecen en verbos infinitivos distintas acciones como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Y abajo aparecerían también las formas donde dice preguntas, cómo ustedes podrían eh, comenzar la formulación de una pregunta dependiendo de la taxonomía, del adjetivo que ustedes están utilizando en sus objetivos. Por eso es importante estar siempre atentos, mirando los objetivos, porque así se les va a permitir cómo poder utilizar esta tabla. Entonces, si, no sé, ocupan analizar, abajo, además, están otras opciones que no solo son analizar, también establecer, encuestar, encontrar, organizar. Ahí ustedes tienen que buscar cuáles son los verbos en infinitivo que han utilizado en la redacción de sus objetivos, y después ir más abajito donde dice preguntas y ver cómo se podría ocupar ese pie forzado para formular su pregunta de investigación. Voy a compartir los minutos del video que me interesa podamos revisar.
Dame un segundo. Y en vez de consultar la estatura de las personas de una ciudad, quiero establecer la estatura promedio de todas las personas de un barrio, lo mejor es que empieces por algo corto, por algo pequeño que tú puedas realizar. Estas preguntas deben dar respuestas abiertas, que no sean dicotómicas, es decir, que su respuesta no sea ni sí ni no, sino que den un amplio espectro informativo, porque cuántos árboles hay, la altura de los árboles, las frutas. Si queremos frutas algo, podemos tener otras preguntas. Por ejemplo, sigamos, por ejemplo, ¿por qué razón tienen un tamaño indígena? Una curiosidad que se abra para otras preguntas a hacer sobre un determinado. Vamos a ver desde aquí en adelante el video, por favor presten atención, porque si así lo hacen, luego se les va a hacer más simple poder formular las preguntas. De alguna manera una síntesis, un resumen de lo que hemos revisado, visto en esta sesión. Va a hablar en un momento también sobre la taxonomía de Bloom, que es la que yo acabo de escribir. ¿Ya? ¿Pasó lista? Sí, pasé lista, así que tienen que escribir su nombre, por favor, la de los que se unieron luego en el chat para registrar la asistencia. Voy a reproducir el video. ¿Se escucha el audio? La información resultante de estos dos enfoques de investigación nos permiten comprender el objeto de estudio Sí, profe, sí se escucha. de distintas formas. Gracias. Ninguno de los dos métodos es mejor que el otro, los dos se complementan. Y cuando tú en una investigación utilizas cuantitativo y cualitativo, se llama una investigación de enfoque mixto. Y eso también variará el tipo de pregunta que vas a hacer en la investigación. Otro tema que podemos recordar es que la pregunta de investigación se relaciona con preguntas de conocimiento. Cuando no sabemos algo, lo debemos investigar. Si necesitamos conocer algo, es la necesidad de un proyecto de investigación. Y por eso te enseñaré a continuación una herramienta muy útil para ver cuáles son los diferentes procesos cognitivos en los que puedes trabajar. Esta herramienta se llama la taxonomía de Bloom. Y en la versión del 2001 presenta 6 procesos cognitivos que te voy a mostrar en la imagen. Como puedes ver, existen procesos cognitivos como comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Y de todos estos procesos podemos hacer trabajos de investigación, preguntas de conocimiento. Por ejemplo, si queremos comprender, las preguntas de investigación serían tipo ¿cómo se clasifica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se compara? Entre otras. Lo que queremos es comprender el objeto de estudio. Si queremos hacer una investigación sobre cómo aplicar algo, las preguntas serían tipo ¿cómo se usa? ¿Qué ejemplos de aplicaciones hay? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se aplicaría? Entre otras. Si queremos analizar, las preguntas serían tipo ¿cuáles son las partes o los rasgos de? ¿En qué aspectos está? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué motivos hay? ¿Qué causas hay? ¿Cómo se justifica? ¿Qué evidencias hay? Entre otras. Si queremos evaluar, las preguntas de investigación serían tipo ¿cómo se comprueba? ¿Qué es mejor? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se justifica? Entre otras. Y si queremos crear, las preguntas de investigación serían tipo ¿qué cambios hay? ¿Qué se mejora? ¿Qué pasa si? ¿Qué se propone? ¿Cómo se formula? Entre otras. Como puedes ver, de acuerdo a los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom, puedes formular muchos tipos de preguntas de investigación. Similar ocurre con los tipos de investigación. Como puedes ver, hay muchos tipos de investigación: descriptiva, experimental, de diseño, entre otras. Y cada una de ellas tiene un objetivo distinto. Por lo tanto, de acuerdo al objetivo que tú quieras hacer en tu investigación, varía tu pregunta de investigación. Esto es muy importante. En los libros y en los cursos nos suelen decir que lo primero que debemos formular es la pregunta de investigación. Pero en la práctica, nosotros no formulamos así los proyectos de investigación, porque puede surgir una pregunta que no podamos responder. Por ejemplo, si yo quiero comprender el comportamiento humano de la cultura iraquí, por más interesante que sea, desde Colombia me queda imposible o muy difícil responder a esta pregunta. Por lo tanto, antes de formular la pregunta de investigación, debemos observar cuáles son nuestras capacidades investigativas, cuáles son los métodos que queremos hacer, debemos hacer o sabemos hacer. Pero sigamos aprendiendo lo que se necesita hacer para la pregunta de investigación y más adelante te enseñaré por completo cómo formular la pregunta. ¿Cuáles son las características que debe tener una pregunta de investigación? Primero, deben ser claras y precisas. Entre más exactitud tenga la pregunta de investigación, más probabilidad
probabilidad de éxito tendrás de que tu proyecto termine con éxito. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la estatura promedio de las personas que viven en una ciudad, tengo que analizar a todas las personas o aplicar algún instrumento estadístico para poder medir el promedio de todas las personas. En cambio, si le doy más precisión al proyecto y en vez de consultar la estatura promedio de todas las personas de una ciudad, quiero establecer la estatura promedio de todas las personas de un barrio, al darle esa precisión se reduce la población y va a ser más fácil que el proyecto llegue a fin con éxito. Entre más grande sea tu pregunta de investigación, más trabajo tendrás. Y como estamos aprendiendo a investigar, lo mejor es que empieces por algo corto, por algo pequeño que tú puedas realizar. Estas preguntas deben dar respuestas abiertas, que no sean dicotómicas, es decir, que su respuesta no sea ni sí ni no, sino que den un amplio espectro informativo, porque para eso vamos a investigar, no para un sí y un no, sino para comprender, cuantificar, entre otras. Y recuerda que la pregunta también se puede formular de acuerdo a la metodología que estés usando, es decir, la pregunta la podemos formular de acuerdo a los objetivos y a las actividades que nosotros sabemos hacer, y eso tenlo muy presente. Ahora, cuando ya tengamos claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras actividades, podemos formular la pregunta siguiendo la siguiente estructura. Lo primero es una frase de inicio interrogativa. Esta frase comienza con un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficios? ¿Qué causas? ¿Qué perjuicios? Entre otros. Con esto, obviamente, empezamos una pregunta. Luego debemos colocar cuáles son las variables de estudio. Puede ser una o pueden ser múltiples. Cada variable debemos detallarla con cualidades y un contexto. Esto nos facilitará darle precisión al proyecto de investigación desde la descripción de las variables. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la estatura promedio de las personas que estudiar la estatura promedio de las personas entre 30 y 50 años de la ciudad de Medellín, que están ubicadas en la comuna 2, que trabajan. Al agregar más cualidades y más contexto a las variables, se hace más fácil entender la pregunta de investigación. Cuando trabajamos con dos o más variables, debemos establecer la relación que hay entre ellas. Esta relación se hace con una frase de vínculo que puede ser cómo se relaciona, cómo influye, qué incidencia hay entre ambas variables o como sea que se relacione. Veamos el siguiente ejemplo. ¿De qué manera la economía familiar influye en la deserción escolar de los alumnos del segundo año de la educación de una institución en el año 2018? Como puedes ver, el ejemplo tiene claramente cuáles son las partes que te acabo de dar de la estructura de la pregunta. Veamos otro ejemplo. ¿Qué características tienen las aplicaciones de realidad aumentada diseñadas para películas de terror de Viernes 13 publicadas en español y en inglés en carteleras de cine en la ciudad de Medellín? Como puedes ver, tengo variables que dependen unas de otras. En este caso, las aplicaciones de realidad aumentada dependen del tipo de película y quiero explorar cuáles son las aplicaciones en las películas de terror de Viernes 13. Por supuesto, estos ejemplos son hipotéticos. Es claro que la pregunta de investigación depende de los objetivos, de las actividades que queremos hacer, de nuestras capacidades. Así que aunque en estos momentos te doy una estructura, te recomiendo que sigas viendo los videos de cómo formular el objetivo y cómo desarrollar la pregunta de investigación a partir de los objetivos para que aprendas una forma fácil de generar la pregunta de investigación para ti que apenas estás aprendiendo a investigar. Cuando tengas mayor experiencia, mayores habilidades, podrás formular N tipos de preguntas de investigación. Pero en estos videos te explicaré paso a paso cómo hacerlo y para poderlo hacer tienes que entender varias cosas. Y con este video ya llevas mucho aprendido que te ayudará a formular tu pregunta en un futuro. Así que por favor, suscríbete al canal, activa. Ya, muchas gracias, espero que todos bien estén ahí. Quedan 21 en sala, contándome. Es súper concreto, práctico el video, así que se los comparto y queda para que ustedes después lo puedan visualizar. Igual el tipo al final peca un poco de pedante, es decir, es como ustedes que recién están aprendiendo a investigar, claro, igual es la realidad, pero ahí le falta un poco más de pedagogía. Pero en lo práctico, lo técnico, creo que es lo esencial, que es lo que se tiene que tener presente al momento de formular las preguntas de investigación. Bueno, eso, y aquí el amigo del video nos habló también de la taxonomía de Bloom, que es la herramienta que yo les he compartido para que ustedes puedan
realizar sus preguntas de investigación, ¿cierto? Fijándose primero en los verbos en infinitivo que aparecen arriba y luego abajo en las palabras claves que quieren decir todas las que agrupan esos procesos cognitivos o verbo en infinitivo, que yo les llamo de manera más gramatical, pero que son procesos cognitivos, ¿no? Y que nos decía el chico del video, existen en un orden inferior y en un orden superior. Luego, en palabras clave, por tanto, aparece la agregación de cada una, dependiendo de sus objetivos. Por eso el ejercicio es mirar sus objetivos de investigación, con las retroalimentaciones que yo les he realizado, y poder posicionarse en uno de estos procesos cognitivos, elegir cuál es el que más se relaciona con el suyo, y después bajar, descender hasta donde dice preguntas, para ocupar estos forzados, estos pronombres que les sirven a ustedes para formular, para redactar las preguntas de investigación. Esta es la forma para utilizar esta tablita. Entonces, como ahora no hemos alcanzado, porque hay que destinarle tiempo a este primer bosquejo, mañana vamos a partir bosquejando las preguntas guías de investigación en un Google Doc que les pido me puedan compartir, pero yo mañana voy a volver a repetir todas las indicaciones. Eso, no sé si hay alguna consulta, cualquier duda, me la hacen llegar. Si que quisiera quedarse alguien para preguntar sobre la evaluación de sus objetivos, también es posible. Pero en síntesis quedamos que mañana vamos a bosquejar la pregunta y investigación, así que es importante puedan participar todas, todos, porque esto va a conducir a la cuarta y última nota sumativa para obtener la primera parcial. No creo que se vaya a modificar este cronograma, yo creo que igual vamos a alcanzar de aquí a la próxima semana a tenerlos listas las preguntas y los supuestos hipotéticos y la hipótesis, así que solamente se modificaría en que mañana vamos a realizar esta actividad que está contemplada para ahora, que por asuntos de tiempo no hemos alcanzado, porque era harto contenido. Todo claro, profe, gracias. Aquí, Scarlett. Bueno, próxima semana. Vamos a estar en presencial el jueves 29 y el viernes 30, y adelantarles que de ahora en adelante, o sea, de la próxima clase en adelante, voy a sumar al final, al cierre de cada clase, unas pequeñas dinámicas didácticas para reforzar el formato y citación APA. Entonces, si la clase dura 1 hora 20, vamos a destinar los últimos 20 minutos para realizar estas didácticas prácticas, ¿cierto? Para reforzar el formato de la citación en APA séptima edición, ¿ya? Que va a ser como un adicional del ramo y que va a estar haciéndose presente de aquí en adelante durante las clases. También vamos a seguir la próxima semana definiendo la hipótesis para que ustedes la puedan entregar, y ya partiríamos en octubre con todo lo que es el marco teórico, los estudios previos, la revisión bibliográfica, fichas de lectura, para de esa manera obtener la segunda nota parcial, que en este caso son 3 notas parciales. Esa ya sería la segunda. Todo lo que tenga que ver con marco teórico, revisión bibliográfica, estados del arte, estudios previos, fichas de lectura, van a conducir a la segunda nota parcial. Y la tercera nota parcial va a ser el resultado de una exposición oral que ustedes van a tener que realizar sobre lo avanzado en su investigación, y la entrega de un portafolio de lo que se ha realizado, de lo que se realizó durante la asignatura. Y ahí ya tendríamos las 3 notas. De todo modo, yo lo voy a especificar siempre, cualquier cosa. Eso, no sé si hay más consultas. Por mi parte, yo me despido. Profe, yo tengo una consulta, Dígame. pero
un tema aparte, que en las notas, en la tabla de notas que usted entregó, a mí me aparece 2 notas y una P, que yo creo que es de pendiente. Ya, claro, porque el día que usted hizo ese formulario en clase, yo lo mandé, pero parece que se me cortó el internet y no se registró. Entonces, ¿se lo podría mandar hoy día? Sí, pues por supuesto. Eso se Ya, trata, profe. en el día, porque después, como le iba contando, hay otras cosas que entregar a fin de, o sea, en el desarrollo del semestre. La idea es que después no tengan que estar sacando todos los pendientes y yo llenando con uno, que mi idea no es perjudicarlos, sino que es ayudarlos. Las notas del objetivo estuvieron bastante buenas, así que eso, pónganse al día, los que no estén al día, porque después llega fin de año y van a tener que hacer muchas cosas. La idea es que vayan sacándolas durante el proceso y no que se acumulen. Eso, Hugo, hágalo nomás. También los que quieran hacer las otras actividades que tengan pendientes pueden hacerlo. Ya, profe, gracias. Ya, eso no sé si más consultas. No, profe. Ya acá está. Entonces nos vemos mañana. Importantísimo que asistan. Ustedes van a bosquejar sus preguntas de investigación, al menos 3, para luego a profundizar en las hipótesis. Y ya comenzar a cerrar esta primera parte y darle paso durante octubre a lo que es el marco teórico, ¿cierto? Lo que hablábamos recién, los estudios previos, el estado del arte, la revisión bibliográfica, como se le conoce. Eso. Ya Bárbara, hace con un manito para arriba, Osvaldo igual. Me despido de todos, Jael, Geyel, Chao, Caterina, profe, que esté muy bien. Chao, profe. Paula, Chao, Bárbara. profe, que esté bien, Chao, gracias. estén bien.